Pues muy bien, buenos días a todos o buenas tardes, depende de dónde estéis. Hoy, la Iglesia Católica, los católicos, celebramos la solemnidad de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y concretamente la Inmaculada Concepción. Y hoy tenemos a nuestro hermano y amigo Saúl, que nos acompaña de Huelva, si no me equivoco, y Correcto. él tiene, como todos, una historia que viene de parte de Dios porque hemos sido creados por Él y para Él. Creo que es una historia que va a ser de ánimo para todos y de ayuda para el crecimiento de nuestra fe, para así apoyarnos y ayudarnos unos a otros para edificarnos en el amor y en la fe de Cristo, que es la fe de la Iglesia. Pero antes quisiera introducir este testimonio con algunas cosas que ya van viniendo a mi mente. Y estaba pensando en lo siguiente. Si hoy la Iglesia celebra la Inmaculada Concepción de María, debemos también tener en cuenta que María es Madre de Dios. ¿Y cómo sabemos que María es Madre de Dios? Pues porque Jesucristo es Dios. ¿Y cómo podemos estar seguros de que Jesucristo es Dios? Bueno, yo sé que muchos hermanos nuestros, y lo decimos desde el amor, dirán, bueno, pues sabemos que Jesucristo es Dios solo por la Biblia. Bueno, ¿y si yo os dijera que a lo largo de la historia, solo con la Biblia, muchos llegaron a una conclusión diferente? Y tenemos el ejemplo de Russell, por ejemplo, que venía del presbiterianismo y fue el precursor de los llamados testigos de Jehová. Pero es cierto que nosotros leemos en la Biblia la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, pero sabemos, habla con certeza el apóstol Juan, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sí, pero muchos teniendo solo la Biblia, y estoy usando hoy Reina Valera, han llegado a una conclusión diferente. Entonces, nuestros hermanos protestantes deben reconocer que gracias a Dios por su Iglesia y por el concilio de Nicea, año 325, y después el primer concilio de Constantinopla, año 381, podemos tener, gracias a Dios, la definición a la que al final nos tenemos que acoger, porque las Sagradas Escrituras deben ser leídas e interpretadas a la luz de la tradición apostólica. Y tenemos el conocido credo niceno-constantinopolitano, en que se nos habla de la divinidad de Cristo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en un solo Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Hoy tenemos, como ya decía, nuestro amigo hermano Saúl, háblanos de ti. Él viene, de alguna forma, él lo va a explicar mejor que yo, por supuesto, viene o tuvo un acercamiento a los testigos de Jehová, y yo prefiero que él nos cuente su propia historia. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, igualmente. Pues muy buenas y muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de poder hacer alguna obra buena en pos de la gracia de Dios y su obra, que tan profusamente quizá ha tocado la vida de nosotros los que somos conversos. Entonces, bueno, pues nada, yo soy un muchacho de Andalucía, soy un muchacho que nació en una familia protestante, una familia testigos de Jehová, ¿vale? Lo que pasa es que en aquel momento pues no era una familia practicante. De hecho, podríamos decir que en equivalencia, ¿no?, lo que sería la Iglesia Católica, evidentemente no es tal cual porque no es equivalente, pero bueno, para que nos entendamos, ellos están expulsados, ¿no?, que se dice allí en el argot de los testigos de Jehová, lo que sería para nosotros excomulgado, ¿vale? Y bueno, aún así, pues mi padre desde niño, desde, no sé, 5, 6, 7 años, pues me lee las historias bíblicas, ¿no?, y me va
dando una educación, pues, con ese sentido religioso, aunque más light, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, con eso yo voy creciendo y en mí, pues, siempre está esa inquietud por las cosas de Dios, por lo religioso, por la actuación de Dios en nuestras vidas. Pero bueno, yo vivo mi vida, pues, como un niño cualquiera, ¿no? Normal, Ujú. eh, sin ser muy religioso en ese sentido. Pero con el tiempo, pues, esa inquietud que ya venía conmigo desde que yo era un niño, sigue creciendo y se sigue haciendo grande. Y hay un momento crítico en el que mi padre, por circunstancias económicas y demás, tiene que irse de España y se tiene que ir a Suiza. Entonces, ¿De qué claro, a edad, mí eso de qué edad me estás hablando que tienes ahí, ahí más o menos? ¿Adolescencia? ahí tengo 13, 14 años, Sí, sí. adolescencia, plena adolescencia. Entonces, claro, con todo eso lo que supone, ¿no? Para un joven varón que está todavía por madurar y que está todavía por hacer y necesita esa referencia de su padre. Bueno, yo, digamos que también encuentro cierto consuelo en en un estudio bíblico que me ofrecen los testigos de Jehová, porque yo, Ujú. por aquel entonces, lo que me gustaba a mí hacer era, asistir a una de sus, reuniones que hacen una vez al año, que son las conmemoraciones que ellos dicen, Sí, donde conmemoran la última cena, que de hecho es muy curioso porque allí cogen pan, ¿cómo se llama? Acimo, ¿no? O, bueno, pan de este que no tiene levadura sí. y pasan una copa de vino tinto, ¿no? Y te la pasan como en una bandejita de así como de plata y te la van pasando y sencillamente te la pasan, tú la miras y la pasas al siguiente, ¿no? Y lo mismo con la copa de vino. Sí, Entonces, porque bueno, no eres uno de los 144.000, supongo. eh, mira, usted está informado. Sí, algo he oído, ¿no? Precisamente eso, aquellos que sí son o se consideran, porque claro, eso es una cuestión de... Pero eso es una cuestión de autopercepción, porque mi pregunta es, Sí, y sigues ahora con tu testimonio, mi pregunta es, por tener así un diálogo, pero mi pregunta sería, ¿qué ocurre si hay más de 144.000 testigos que se autoperciben de estos escogidos? hay un vacío legal. O sea, Hay un realmente vacío legal ahí, o sí, doctrinal, no, ¿no? no se habla, o sea, se Mm. obvia. Nunca, por ejemplo, claro, es una cosa muy lícita que uno lo pueda pensar, ¿no? Y decir, oye, bueno, y si en el mundo hay tantos testigos de Jehová, no sé cuántos hay ahora mismo, pero Y en pongamos, diferentes épocas, además. claro, 10 millones, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues quizá ya hay bien vida 144.000, ¿no? Y aquellos que vivieron en el pasado, entonces, ¿qué pasa? No, es que sencillamente eso se subsana, ¿no? Según su lógica interna, de la forma en que, bueno, pues si todavía hay ungidos, pues será porque aquellos que consideraban que eran ungidos, pues no eran verdaderamente los escogidos, sino que los escogidos pues serán los que Dios quiera que sean, ¿no? Y ya está. ¿Cuánto tiempo estás en este acercamiento con ellos? ¿Llegaste a ser plenamente testigo de Jehová? ¿Sí, no? No, no, plenamente de derecho que diríamos, no. No, porque yo no, claro, allí para pertenecer a su organización uno tiene que bautizarse, que es un bautismo inválido porque no son, ellos son neoarreanos, no son trinitarios, Sí, por tanto, sencillamente lo que hacen es que te pegan, como decimos aquí en Andalucía, una hogadilla en la piscina, ¿sabes? Y ya, oh, ya está, sí, sí. estoy convertido. Y, y bueno, en ese momento entonces ya también te hacen firmar unos papelitos, ¿no? Como que constan dentro de su organización. ¿Y Y si al final salías todo... tú sí salías a las calles, No, 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 yo no? hice lo que llamarían predicación informal, ¿no? O sea, no dentro del sistema arreglado que ellos tienen, sino yo por mi cuenta, pues le daba El la- atalaya a alguien, ¿no? le daba eso, efectivamente, un tratado, un no sé qué, la murga también, empezaba ahí, y trataba como de predicar. Entonces, bueno, en ese aspecto sí, luego en el formal no, ¿no? En el formal ya es una cosa bastante más reglada de lo que uno pudiera imaginarse desde fuera, porque tienen un sistema organizado. Yo sí, por ejemplo, participaba en esto de aquí. Dame un segundo. A ver qué libro nos vas a sacar. Espérate, voy a tomar esto primero y luego lo enseño.
Vamos a ver. Desfúgiese de la escuela del ministerio teocrático, ¿vale? Teocrático, wow. Luego aquí pone cómo vender la moto, charlatanes. Eso lo pusiste después, ¿no? Sí. Madre mía. Básicamente es un manual de retórica. Es un manual para saber cómo dialogar, cómo entrarle a las personas, cómo discursar. Entonces, eso también entraba dentro de incluso un programa que tenía un hermano, ¿no? de allí. Así es como nos hacíamos llamar también, hermano, tal. Por Excel. Y yo, por ejemplo, participaba, mi nombre estaba dentro de como la cuponera, y entonces, pues, cada tiempo, el sistema que él tenía desarrollado te asignaba una asignación que llamamos, que me tenía que haber traído alguna, porque por aquí no creo que tenga... Bueno, Sí. tengo por aquí, porque claro, esto llevaba un formador, o sea, iba un formador contigo, Sí. ¿no? Y te iba examinando de los diferentes puntos que uno tenía que poner en desarrollo. Y como te digo, era una escuela, pues, en ese sentido de retórica, pero enfocada a la prédica. Vaya, porque ahora no lo encuentro, pero bueno, no importa. Bueno, no te preocupes. Ahora van viniendo cosas a mi mente para centrarnos en lo que no sé si los que nos estén viendo saben. Ahora eres católico. Hombre, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Por Y supuesto que entonces, sí. claro, qué le lleva a un joven con inquietudes que ha tenido este acercamiento tan intenso de años a los testigos de Jehová? Creo que has sido recibido en la iglesia recientemente. Es decir, aunque el proceso sería muy largo, ¿qué fue lo que Dios usó en tu vida para atraerte más y más a Cristo, el verdadero Dios y la vida eterna, del que hemos leído, y a su iglesia? Porque podrías haber acabado en cualquier grupo evangélico y, gloria a Dios, Él podría haberlos usado a ellos al menos durante un periodo. Entonces, es decir, ¿qué te ha traído a la Iglesia Católica? Una pregunta bastante Porque, profunda. si me lo permiten, ¿no? Algún hermano evangélico que nos estará viendo dirá, oh, qué terrible, ha salido de Guatemala, se ha ido a Guatepeor, o es decir, ¿qué te ha llevado a...? Porque supongo que ellos, los testigos de Jehová, te educaron en un anticatolicismo Sí, bárbaro. tipo César Vidal, si me lo permites, porque de hecho César Vidal también venía de los testigos, si no me equivoco, ¿no? Sí. Pero bueno, te dejo a ti responder a... Allí te enseñan básicamente que los católicos son unos estúpidos, unos tontos, unos descerebrados, La personas que ramera, son la Babilonia... supersticiosas, personas que están equivocadas de base. En fin, una cantidad de adjetivos que nos podemos pegar tú y yo aquí hasta mañana. Sí, sí, Claro, sí. entonces ya empiezas con mal pie. O sea, ya tu mirada, evidentemente, no es ni mucho menos objetiva. Al contrario, es totalmente subjetiva y no para bien, para mal. Entonces, pero bueno, en mi caso concreto, podría decirte que utilizó Dios. Bueno, yo estoy en los Testigos de Jehová, pero yo no es que pase de los Testigos de Jehová a la Iglesia Católica. Esa no fue mi transición. Mi Ujú. transición fue de los Testigos de Jehová, que estuve alrededor de unos 5 años, más o menos 2013, 2014 y 2017, por ahí, cuando salgo, Sí. unos 4 o 5 años. Y claro, de ahí paso al ateísmo más furibundo y más militante, no porque fuera dando la murga por ahí, ¿no? ¿Sabes? Ofreciendo, ahora ya no ofrezco trataditos de la atalaya o de los testigos, sino trataditos de ateísmo, ¿no? Pero sí que cada vez que escuchaba a alguna persona que fuera creyente, la religión que fuese, yo simplemente le decía, mira, usted no cree en nada en realidad, usted lo que pasa es que tiene miedo a morirse. Eso era lo que yo le decía. Claro, pero es que estar en estos grupos tan sectarios, al final es Sí, te conduce. tan peligroso eso para el alma que te puede llevar a ese No, periodo de... no, yo por lo vivido, ¿no? Y por lo reflexionado y luego también por lo que he visto, es que inexorablemente, o sea, de manera inevitable te conduce al ateísmo, ¿no? Bueno, evidentemente hay casos, ¿no? Hay almas y almas, pero la mayoría de veces te conduce al nihilismo. Bueno, es que vives en realidad ya en un nihilismo, pero te conduce al Ujú. nihilismo. Eso te conduce
a los vicios, te conduce a las peores cosas que una persona pueda hacer y vivir y experimentar en carne. Y bueno, y a Dios gracias que no escale más. Entonces ya... Pero Entonces fíjate, ya... es curioso porque, no sé si me equivoco, pero creo que lo he dicho en la presentación al inicio. Yo te he conocido a ti, como sabes, en un grupo que lleva nuestro hermano, por cierto, y ya así también podéis visitar su canal, Samuel Clavijo, de Apologética Católica, pero es un grupo de ex protestantes españoles. Algún protestante hermano nuestro, incluso reformado, dirá, pero ¿cómo es posible? Los testigos de Jehová no son protestantes. Bueno, posiblemente no, pero hemos visto cómo Russell venía del presbiterianismo y de qué forma la sola escritura, si abrimos la puerta a ella, que muchos no saben que el mismo Lutero, después de años, se lamentó de lo que estaba ocurriendo como fruto de su rebelión, porque cada uno aquí cree lo que quiera. El mismo granjero con la Biblia se cree profeta, lo decía Lutero con otras palabras, pero ¿qué ocurre? Libre examen, sola escritura. Llevó a Russell del presbiterianismo, salió y ya sabemos lo que ocurrió después, los testigos de Jehová. Pasó también por los adventistas, que de hecho eso también queda patente en los testigos de Jehová. Pero ¿qué ocurre? Pasa? Que al final... A las personas que dicen que los testigos de Jehová no son protestantes y demás, les diría que sí son protestantes, porque al final a mí me gusta mucho la etimología y analizar el origen de las palabras, ¿no? Porque si al final, si vaciamos de significado las palabras y no definimos las cosas porque son, sino que son porque las definimos, ¿no? Este nominalismo que tenemos hoy metido en vena, entonces no entendemos nada. Entonces, protestante, ¿contra qué? Contra la Iglesia Católica. Y en la base de los testigos de Jehová también hay una base de protesta. ¿Contra qué? Contra la Iglesia Católica. Y de ahí salen. Luego ya, afuera, y aparte de otras decisiones del protestantismo con las que puedan tener mayor o menor afinidad o directamente estar totalmente en contra. Pero en su fundamento está el anticatolicismo furibundo, de mayor o menor medida, expresado por los hombres que allí estén, que yo no juzgo que ellos sean malos ni nada. Yo también he visto allí hombres con mucha fe, lamentablemente una fe que está equivocada, pero con fe. Y por tanto, sí, o sea, es que beben del puritanismo también, beben del luteranismo, de la sola escritura. Allí en la tarima que hay en el centro del salón, pues ellos le llaman salón, que también tienen... El Salón del Reino. Sí, el Salón del Reino. También tiene muchas cosas judaizantes, pero bueno, sí, eso es otro tema. Y en el centro lo que tienen puesto es un atril con una Biblia. No es que esté allí la Biblia perennemente, pero al final yo que he participado de la escuela del ministerio, como te enseñaba antes, yo he tenido que hacer asignaciones que son, pues, salir a leer, dar un discursillo. Yo no llegué a dar discursillos, la verdad. Eso ya... lo está dando ahora. Claro. Pero ahí sí, o sea, te tocaba, por ejemplo, una lectura del Antiguo Testamento y uno pues se la tenía que preparar y llegaba allí y no solamente era... Y llegaba allí y... No, te enseñaban a hablar, a vender. Entonces yo, por ejemplo, tenía que leer y tenía que... Una de mis asignaciones, entonación. Pues tenía que entonar lo que iba leyendo, pausa. Y ahora cuando hacía una pausa, miraba al público, los miraba y ahora continuaba. Mira, en esto, porque habría tantos, y de hecho te lo he dicho al principio, cuando no estábamos grabando, me encantaría volver a invitarte en alguna ocasión y tener un conversatorio de cualquier tema que elijamos, o de varios, así como estamos haciendo ahora, de forma así relajada. Pero sí me gustaría que estos últimos minutos, 10, 15, sí nos dedicáramos más a lo que es ya la conversión a la fe cristiana, que es la fe de la Iglesia, y la plenitud de la fe cristiana, creemos los católicos, que se encuentra en la Iglesia que Cristo fundó, que es una, santa, católica y apostólica. Breve análisis que pensaba mientras hablabas. Dime si estás de acuerdo o no con lo que te voy a decir. De hecho, había un profesor que teníamos en la escuela bíblica en Inglaterra, que era bautista, reformado más o menos, que solía decirnos algo así. Bueno, es que tú al final te estás haciendo una ensalada teológica de lo que a ti más te gusta. No es cierto que en el protestantismo, incluso estando hoy abierto a considerar la posibilidad de que los testigos de Jehová sean
de algún modo, al menos en pensamiento, protestante, es decir, anticatólico, ¿no es cierto que al final en el protestantismo, qué piensas, Saúl? Cada uno coge de cada tradición o de cada confesión lo que más le gusta, se hace su propia ensalada y de ahí surge una nueva iglesia. Sí, sí, totalmente. ¿Y quién es el que tiene la autoridad para fabricar esa ensalada? El problema yo creo que está en el subjetivismo, porque precisamente al final es como Pilatos, ¿no? Que dice, bueno, ¿y qué? Le dice a nuestro Señor, ¿y qué es la verdad? O sea, la tienes delante de tus narices y no eres capaz de darte cuenta. O sea, ¿y qué es la verdad? Pues la verdad es lo que la mayoría diga, lo que digan mis apetitos, lo que diga mi subjetividad, mis gustos. Entonces, ese es el problema. Por eso a lo mejor, pues, a lo mejor no, es lo que sucede. Hay un pastor, se separa de otro pastor a la iglesia a la que él está asistiendo, él se monta la suya propia, tiene allí a su rebaño, hasta que otro, pues, se levanta, ¿no? Esto parece como una suerte del complejo de Edipo, ¿no? Hasta que otro Edipo se levanta y mata a su padre y, pues, monta otra vez otra familia por otro lado y así. En fin, una cosa. Pues mira, te pongo un ejemplo. De hecho, ya que estábamos comentando antes, cuando no estábamos grabando, acerca del pastor Will Graham, que con mucho respeto hacia él, me cae incluso bien. De hecho, él estaba comenzando a dejar algunos cortos en su canal muy anticatólicos, pero me parecía gracioso, ¿no? Entonces, casi me inspiró empezar a dejar cortos en este canal, pero católicos, ¿no? Entonces, el otro día vino una frase un tanto graciosa a mi mente y la dejé en un corto de 30 segundos. Y decía algo así, tiene que ver con lo que estamos hablando. Dije, porque yo empecé a dar razones por las que soy católico. Dije, hoy soy católico, es decir, yo soy católico porque hoy no me he levantado muy católico. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque yo no me haya levantado muy católico, la Iglesia católica permanece. Pero cuando un hermano protestante no se levanta muy católico, hace dos cosas. O se va a otra iglesia o crea una nueva. Sí, esa es la diferencia. Parece un chiste lo que he dicho, pero ¿estás de acuerdo con este análisis? Correcto. Yo al final lo que veo, ¿Cuántas iglesias protestantes hay entonces? pues, creo que el número asciende a 34.000 y pico de decisiones protestantes que hay por ahí, sobre todo en Norteamérica, aunque también tristemente en Hispanoamérica hay muchísimas. Y bueno, y como decía en un cortito también Samuel, ¿no? Que la página de la iglesia evangélica a la que él iba ponía que el evangelio llegó a Asturias hace 40 años. Y decía él, es que hay que tener unas pelotas con un camión de grandes para Sí, decir no sé si eso. estaba, puede ser que estuviera con Rincón Apologético en ese Sí, vídeo. sí, 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 sí. sí, Santiago. con nuestro hermano Santi, que fue muy gracioso. De hecho, yo lo puse en mi estado, el corto este de nuestro hermano Samuel. Saludos, Samuel, si nos estás viendo. Es decir, y lo dijo así, es decir, lo dijo de forma muy ilustrativa, ¿no? Sí, sí. Que por cierto, ahora está en el Y seminario. sí, sí, pues a rezar por él, que necesitamos buenos sacerdotes, ¿eh? Amén. ¿Cómo resumirías entonces en la parte final de este testimonio y por qué decides hacerte católico y no bautista, reformado, presbiteriano, metodista o anglicano o seguidor de Spurgeon? ¿Qué te ocurre? Es decir, ¿por qué llegas a abrazar, como alguno diría, a la gran ramera, que no es la gran ramera ni mucho menos? Que el Señor nos libre. Bueno, pues mira, como digo, como decía, caí en el ateísmo, ¿no? Y eso me llevó unos 4 o 5 años también. Y claro, cada vez iba a peor, ¿no? Porque claro, es como el hijo pródigo que se va alejando de la casa del padre y cada vez un paso más y un paso más y un paso más, hasta que llega un momento en el que dices tú, pero ¿dónde carajos estoy parado? ¿Y por qué estoy sufriendo tantísimo y no entiendo nada? ¿Y por qué tengo que estar comiendo cáscaras de yo qué sé, de castaña o lo que sea, o la comida que les sobra a los cerdos? Entonces, claro, pues en esa desazón tan grande que yo tenía y en ese sufrimiento, de hecho, tengo cosas ahí escritas porque llegó una época en la que verdaderamente lo estaba pasando muy mal. No encontraba sentido a la vida, porque claro, mi visión de la vida era totalmente atea, nihilista, por tanto, y entonces pues esta vida no tenía más sentido que el placer. Y entonces uno pues va persiguiendo los placeres y eso lo que te conduce todavía más a la tristeza más desaforada, a la ira, a la rabia, a no entender, a odiar la propia existencia. Y entonces, pues de manera totalmente providencial, el Señor, tanto en los escritos, algún día si te paso yo por ahí alguna Por cosilla, supuesto.
que se nota que soy ateo, pero que queda ahí algo, por ahí, una pequeña luz tintineante. Y dices tú, ahora, claro, ahora me sorprendo porque ahora lo entiendo. Y eso pues me hace recapacitar, es decir, esta vida que estoy viendo es una porquería, no tengo más ganas de seguir viendo esta porquería, prefiero morirme, pero vamos a ver si el que estoy equivocado yo, soy yo, a ver si es que yo estoy equivocado. Entonces empiezo a ver a un cubano, porque yo empecé a estudiar política por mi cuenta, y viendo a este cubano que era liberal y tal, pero liberal más en el sentido económico y norteamericano, empiezo a ver que él era protestante. Y él habla mucho pues, de este tipo de cosas, ¿no? De Jesucristo, de lo que es trascendente, de que la vida, ¿no? Esta batalla cultural también que hay entre hombres y mujeres, pues mira, tiene un sentido antropológico y los hombres son de tal forma o cual forma por estas razones, y daba razones de su fe y de su propia antropología Sí. que a mí me cautivaban, ¿no? Y me iban convenciendo diciendo, joder, este tío tiene argumentos, tiene razón. Claro, yo para ese tiempo pensaba que una persona religiosa era una persona, como te digo, que tiene miedo a la muerte y por tanto que no tiene conocimientos ninguno, que es un pobre tontito que tiene mucho miedo a cosas de superstición, ¿no? Y bueno, pues poco a poco ese hombre me va convenciendo y yo llego un día en el que tengo tantas cosas en la cabeza, tantas vueltas que le estaba dando al tema, que digo, mira, yo no puedo seguir así. O sea, voy a hacer una oración. Yo no creo que Dios existe, pero yo voy a hacer una oración y, y una vez la haga, pues si no pasa nada, como es lo que yo pienso, que no va a pasar nada, pues ya está, ya mis dudas por fin quedan despejadas y yo no tengo que tener este sufrimiento mental constante de ¿será que sí? ¿Será que no? Parece que tal. Total, que hago una oración por la noche, me voy a dormir y a las 3 de la mañana, pues se me responde. Me despierto con una pesadilla tremebunda donde veo al demonio. No lo veo con un tridente, ¿no? Y con astas y con una cola por ahí. No, 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 no. Era una mujer blanca, rubia, preciosa. Te quedaba hipnotizado de la belleza que tenía, pero te engatusaba. Además estaba en Roma. Te engatusaba y sin mover los labios y te iba llevando hacia donde ella quería. Y me llevo un momento a un sitio donde hay agua en el suelo y me da como una especie de cubo y que yo tengo que ir metiéndole el agua en el cubo. Pues hasta el momento dices tú, bueno, esto es un sueño de comer fuerte, que te has comido un plato de garbanzo y Un estás plato de soñando. lenteja antes de dormir. Efectivamente, estás soñando tonterías. Pero claro, de repente la cosa cambia porque en un momento dado yo estoy recogiendo ese agua y me miro las manos y veo que el agua se convierte en sangre y por ósmosis, no sé por cómo, de qué manera, entiendo de que esa sangre es de personas inocentes. Entonces, claro, digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto qué es? Y empiezo a buscar a la mujer y veo que ella me está mirando y me ofrece en sus manos un feto abortado, un niño abortado, ofreciéndomelo. Y claro, yo me quedo así mirando, digo, ¿quién eres tú? Y entonces entiendo quién es ella y ella se da cuenta, o sea, él, que es el demonio, se da cuenta de que yo me estoy dando cuenta de todo lo que está sucediendo. Entonces se le abren los ojos y me expulsa del sueño. Bueno, yo te lo cuento así. Ahora, lo que uno vivió en ese sueño fue, a mí, con todo lo grande que yo soy, las barbas que tengo y demás, yo a las 3 de la mañana llorando como un niño pequeño tuve que llamar a mis padres. Entonces, claro, yo tenía que sí un Buda en la estantería, tenía libros de cosas de brujas, de todas estas porquerías. Y ya también el demonio empezó un poco a cebarse conmigo en ese sentido. Pero bueno, la verdad que fue una respuesta pronta, rápida y claro, a mí no me cupió nada, ni un ápice de duda. Es decir, o ¿Cómo sea, fuiste interpretando en los 5 minutos que más o menos nos queda, cómo interpretaste eso que te llevó a la Iglesia Católica? Si lo pudieras resumir, imagínate que te dicen, resúmeme en 3 minutos sí. tu testimonio. Es decir, ¿qué pasó ahí o algo que te ocurrió después que te llevó a la Iglesia de Cristo? Sí, bueno, pues las pesadillas empezaron a sucederse, yo no podía dormir, me empezaba a vivir por la noche y a dormir por el día. Como entendí que mi oración había sido respondida y que sí existía un Dios, ahora mi incógnita era saber
cuál religión era la verdadera. Ujú. Entonces yo, en un primer momento, le digo a mi padre, me voy a hacer evangélico. Pero claro, empiezo a investigar, pero tanto a los evangélicos como a los judíos, porque también parecía que había algunos argumentos quizás a tener en cuenta. En fin, luego también judíos que eran mesiánicos, todo este rollo, ¿no? Y también los ortodoxos se me planteó Sí, también por el... las ensaladas de las que hablábamos. Sí, sí. Y entonces, bueno, a nivel histórico, empiezo poco a poco a ver que la primera iglesia, que es lo que creían los padres de la iglesia, en fin, San Irineo, San Agustín, distintos padres de la iglesia, y a ver también las fechas, ¿no?, históricas, donde ya se creen según qué cosa. No recuerdo ahora mismo de quién es este texto, no recuerdo ahora mismo, que habla de yo soy pan molido, yo soy como trigo molido de Sí, Cristo. estás citando ya a San Ireneo, San Agustín y demás, todos amantes de la Sagrada Eucaristía, de la Iglesia Católica, de lo que creemos hoy en día. Algunos dicen que no sé si fue Calvino, supongo que sí, que San Agustín fue el primer calvinista, pero parece ser que no. Pues yo viendo un poco la datación histórica y ya lo que creían y demás, digo, claro, no me cabe duda, o sea, está en la Iglesia Católica. Y encima, como yo estaba teniendo este problema recurrente de las pesadillas, que eran a cada cual peor y muy tormentosas, claro, de incluso un día me llegó a pasar de que yo estaba en la cama sentado y como tenía esa relación complicada que todos tenemos con el pecado, pero aún más porque yo todavía no tenía las armas, ¿no? Me había comprado un rosario y tal, y dormía con mi rosario aquí, pero yo no sabía rezarlo, no. Pues un día estoy durmiendo y siento que alguien se acuesta en la cama. Claro, yo digo, será mi hermano, yo tengo un hermano pequeño, pero al ver que no puedo mover mi cuerpo y pregunto, ¿quién eres? Y esa persona pues me pone la mano aquí encima, ¿no? Y me dice, lo estamos haciendo bien. ¿A dónde vamos? Yo me quedo así, digo, ¿quién eres? Pues lo mismo. Empezaste entonces a ir visitando ya en esos periodos de tormento, ¿no? Que todos los hemos pasado, unos más y otros menos. ¿Empezaste ya poco a poco a ir visitando alguna parroquia? Sí, sí, la que tenía aquí en mi calle, que la tengo un par de calles atrás, fui a visitarla, pero claro, no coincidía con los horarios y tal, y entonces Sí. entré de hecho una vez, pero como veía que había 3 abuelas y el sacerdote era muy mayor y yo ya, claro, tenía también esos problemas internos, ¿no? De todavía no aceptar las imágenes, de todavía no aceptar a María, incluso a Cristo mismo, ¿no? Como enaltecido, como si fuera Dios, porque como yo venía del neoarrianismo, pues eso era algo que me era completamente ajeno. Entonces, yo empiezo a ver mucho al padre Rabasi, empiezo a ver mucho también bueno, los distintos... Voy a hacer una pausa, recomendar el canal. Padre Javier Olivera Rabasi, que no te la cuenten. Muy bueno. A mí me ayudó mucho escuchar una entrevista que Santiago Larcón de Rincón Apologético le hace a Padre Javier Olivera Rabasi sobre quién fue Martín Lutero, que es el libro que escribe el Padre Rabasi, Luterándonos. Lo recomendamos, tanto la entrevista como el libro. El libro no lo he leído, pero la entrevista es un resumen de ese libro. Amén. Y bueno, pues eso, viendo mucho al padre Rabasi, al padre Gabriel Calvo Zarraute, al padre Francisco José Delgado, bueno, a distintos sacerdotes, pero concretamente al padre Rabasi, él recomienda una peregrinación que se está haciendo en España hacia Covadonga, desde Oviedo hacia Covadonga, todos los años por el mes de julio, ¿no? Y es de una organización, de unos muchachos que los conozco y tengo esa fortuna, gracias a Dios, y son estupendos todos, que hacen y organizan esta peregrinación desde Oviedo hacia Covadonga. Y entonces, claro, yo Sí. me adentro, o sea, me voy a Asturias, aventurándome sin conocer a nadie, sin yo haber sido católico nunca, al contrario. Y bueno, pues a ver con qué me encuentro, a buscar a la divina providencia, a ver si la encuentro. Y claro, pues me lanzo allí al viaje, llego unos días antes, en fin, paso allí, vivo en el coche como puedo, un par de días, 3, teniéndome que duchar con una garrafa de agua, bueno,
una persona que estaba por allí, que se quedaba en una caravana, me dejó estar con su familia, comer, me cuidaron, porque yo estaba durmiendo en un coche. Sí, Y luego hago la peregrinación, o sea, vamos hacia Covadonga y conozco al primer sacerdote que conozco en mi vida, que sí, es el padre Daniel, que creo que anda por Marchena, en Sevilla, un sí. pueblecito. Y él, pues empieza a escuchar, ¿no? Todo este testimonio, todo lo que me iba pasando por la cabeza, que yo también había estudiado filosofía, tal, no sé qué, y entonces por algunas cosas, pues sí, las entendía, pero otras cosas de la cristología, pues no entendía, y me costaba mucho todavía asumir que Cristo Y era Dios. Y él sería quizá el que te ayudó más en este proceso. sí, hombre, como primero, sí, al principio sí. Lo que pasa es que, bueno, ya luego él me recomendó a mi párroco actual, a mi sacerdote actual, Sí. que también es mi director espiritual, y, hombre, ya por una cuestión no solamente de hermandad, sino por pura realidad y verdad, mi sacerdote pues, me aportó una ayuda inestimable. O Y sea, este sacerdote del que ya nos hablas, acompañamiento espiritual, supongo que también confesiones, sí, sí. creo que fuiste recibido en la iglesia, ¿cuándo? ¿El año pasado? Sí, bueno, este mismo año, ¿Este ni mismo siquiera año? el año pasado, sí, sí, el 20 de abril. ¿Y estás de acuerdo conmigo, como hablábamos antes de la grabación, que sí, bien, hemos sido recibidos en la iglesia, en la casa del Padre, en el abrazo que Cristo nos da en el sacramento de la reconciliación, de la confesión, de la Eucaristía, pero estamos de acuerdo, sobre todo los que venimos de periodos de tanta intensidad y de turbulencia, que ahora estamos también en un proceso de continua conversión y de santificación que debe durar toda la vida. Es decir, que no es que ahora todo lo entendamos a la perfección, sino que lo maravilloso de ser católico, decía ayer otro hermano que escuchábamos, mi esposa y yo, Evelyn y yo, una entrevista, por ir concluyendo con este pensamiento, si te parece, es decir, antes íbamos dando tumbo por todo viento de doctrina de grupo en grupo, casi acercándonos al ateísmo, como decías, y sin hallar una verdadera paz, aunque hubo periodos que quizás sí. Yo puedo hablar de mí, cuando éramos protestantes, sí, estábamos en Cristo, incluso misioneros, predicábamos, pero llega un momento que cuando ya llegas a la Iglesia Católica te viene el descanso de decir, bien, ahora puedo profundizar, pero sin necesidad de ir dando tumbos de un lado a otro. Y ahora ya tengo toda la vida que Dios quiera darme aún en este mundo para ir profundizando en la fe, para ir creciendo en esas certezas, para tener una relación más viva con Cristo, en la veneración también y la devoción a nuestra Madre, que hoy recordamos, la Santísima Virgen María, entender mejor la plenitud de la gracia y de la fe en los sacramentos, en la Iglesia. Es decir, ahora tenemos ya no un abanico abierto de posibilidades, sino una Iglesia que es la que Cristo ha instituido, en la cual tenemos mucho que aprender. Es decir, yo me siento a veces como un niño de 9 años, que quizá es tu caso también, que acaba de hacer la primera comunión, y que, wow, ahora tenemos un océano de sabiduría, de amor y de riquezas en las que sumergirnos, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que, mira, mi sacerdote, que es muy tomista, es muy realista, ¿no? Y él me lo dice, los fuegos artificiales están muy bien todos los fuegos artificiales, son muy bonitos, pero la vida cristiana es un desierto que hay que atravesar con fe, y a Amén. veces con más entendimiento y a veces con menos. Y el Señor, por su divina misericordia, pues de vez en cuando te pondrá un pequeño oasis o una pequeña plantita en medio No del todos los camino. días, no todos los días. Efectivamente. Pero claro, y el entender eso mismo y también el tener esa paz, ¿no? Porque al final la paz, ¿no? Que se suele dar en las misas y demás, sobre todo en el Novus Ordo, en realidad es la paz de Cristo, y la paz de Cristo es la tranquilidad en el orden que te Sí. proporciona Cristo, con su iglesia, Amén. con los mandamientos, en fin, con las cosas que son deberes de todo Incluso, cristiano. incluso con las devociones que aún estamos aprendiendo y que hay algunas que entendemos más que otras. Es decir, Correcto. Sí, sí. pues si me lo permites, porque creo que ha sido un buen primer encuentro entre los dos y buen testimonio, y que esto ha dejado la puerta abierta para tener otra reunión en algún momento para tratar algunos de los temas que hoy hemos tratado a vista de pájaro, pero quizá profundizando eh,
en alguna ocasión un poco más en alguno de estos asuntos que tanto nos entusiasman y preocupan también, ¿no? ¿Te parece que esa propuesta me tomas la palabra? Por supuesto que sí. Cuando quieras, donde quieras y como quieras, ¿no? Sí, y bueno, pues al final podemos terminar teniendo un debate teológico o algo, ¿no? Muy bien, pues si me lo permite voy a acabar con una oración y pidiéndole hoy especialmente a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, su intercesión, porque es el día de su Inmaculada Concepción. ¿Qué te Bueno, parece? pues si te parece, rezamos 3 Ave María. Perfecto, voy a empezar primero por una oración y acabamos con esos 3 Ave María. Amén. Gracias te damos, Padre Santo, por Jesucristo nuestro Señor, por tu Iglesia, por el testimonio que es un comienzo en nuestra vida, en la vida de mi esposa, de Evelyn, de mí mismo, de nuestro hermano también, Saúl. Ha hablado honestamente de periodos muy difíciles en su vida y ahora estamos comenzando en tu iglesia con muchas dudas, con luchas, creciendo en la plenitud de la fe cristiana con tu ayuda, con tu iglesia, con los sacramentos y muy especialmente también con el cuidado y la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, porque aunque sabemos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ahora entendemos que esta realidad no va en contra de la intercesión de los santos y del cuidado de nuestra Madre, sino todo lo contrario, que ellos nos impulsan más y más a Cristo y especialmente ella, nuestra Madre, la Virgen María. Así que en tu nombre, Señor, rezamos para tu gloria y para el honor de ella estos 3 Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y ahora en y la en hora la de nuestra hora de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros, pecadores, pecadores, ahora y en la ahora y hora en de la nuestra hora de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues que el Señor te bendiga, Saúl, hermano y amigo, y espero que pronto podamos volver a vernos por aquí o tener algún encuentro por Andalucía, por Huelva, que yo, por cierto, soy malagueño. Pues cuando quiera. Muy bien, que el Señor te bendiga. Igualmente. Que Dios te bendiga.